acerca del acreditamiento. ¿Por qué es importante el acreditamiento? Porque a un contribuyente le pudiera interesar que el impuesto pagado reúna los elementos para ser acreditable. Porque el acreditamiento consiste en restar. Ese es el acreditamiento. Consiste en restar el impuesto acreditable. Y entonces tenemos que entender que lo que vas a restar es el impuesto que sea acreditable. Vamos a ver cómo lo remarca aquí el artículo primero. El contribuyente pagará en las oficinas autorizadas la diferencia entre el impuesto a su cargo, el pagado en aduanas, siempre que sean acreditables. Entonces hay una condición. No restas cualquier impuesto. No restas el impuesto pagado. Restas el impuesto acreditable. Entonces hay que entender que el impuesto acreditable es una categoría. Recibe la categoría. Tiene que trabajar el impuesto para alcanzar esa categoría. Imagínense en el caso de ustedes, ¿no? Son estudiantes. El concepto de estudiante es una categoría. Soy estudiante. ¿Por qué? Porque estudio, ¿sí? Si alguno de ustedes no estudia, pues no es un estudiante. No, sí soy estudiante, aquí tengo mi credencial. Ah, estás matriculado. Es diferente estar matriculado en una asignatura que ser estudiante. El ser estudiante se gana, es una categoría que tienes que trabajar para llamarte o para ser considerado estudiante. Lo mismo sucede en este caso, utilizo la misma expresión cuando hablamos acerca del IVA acreditable. El IVA se convierte en acreditable siempre que, sí y solo sí, reúna los requisitos del acreditamiento. Artículo 5. Para que sea acreditable, mira, entonces estamos encontrando que uno de los pilares de la ley del IVA, evidentemente, es el artículo 5. ¿Por qué? Porque el artículo 5 establece los requisitos para que un impuesto sea considerado acreditable y debe reunir varios requisitos. Aquí los tenemos, son fracciones, son 5 fracciones. Y en este caso, pues vamos a analizar cuándo ese impuesto va a reunir las características, los elementos y la categoría para ser considerado acreditable. Entonces, ayúdenme, quien quiera de ustedes, a seguir leyendo. Vamos al artículo 5. Adelante. Yo, profesor. Sí. Artículo 5. Para que sea acreditable el impuesto al valor agregado, deberán reunirse los siguientes requisitos. Fracción primera, que el impuesto al valor agregado corresponda a bienes, servicios o al uso o goce temporal de bienes estrictamente indispensables para la realización de actividades distintas de la importación, por Hasta las ahí. que se Gracias. Gracias, te interrumpo ahí, compañera, pero vamos poco a poco, ¿sale? Que el impuesto al valor agregado corresponda a bienes, servicios o al uso o goce temporal de bienes, estrictamente indispensables. Noten otra vez, ¿no? Yo resalté aquí, tal vez ustedes tengan otros elementos que quisieran resaltar, pero yo pongo esto sobre la mesa, ¿sí? Ahorita si alguno de ustedes quiere mencionar otros, pues clarísimo, ¿sale? Que el impuesto al valor agregado, voy a hacer un poquito más amplio aquí, corresponda a bienes, a servicios y a uso o goce temporal de bienes. O sea, nuevamente, esta ley me está resaltando los primeros 3 actos grabados y dice que esos deben de ser estrictamente indispensables para realizar las actividades distintas a la importación. Ahora voy a decirles mi opinión sobre este concepto, pero algunos colegas, algunos especialistas en materia fiscal señalan que
el concepto de estrictamente indispensable aplica exclusivamente para los primeros 3 actos grabados y no así para la importación. Es decir, pareciera que la importación o las mercancías que son de importación no deben de reunir el requisito de ser estrictamente indispensables. Amanda, sí. Profesor, yo tengo una duda. Es que eso de estrictamente indispensables me causó ruido porque me recuerda mucho a deducciones, donde dice que pues las deducciones tienen que ser estrictamente indispensables, ¿no? Bueno, los gastos. Pero, ¿qué tiene que ver eso con el IVA? No me queda claro. Bueno, es lo que estamos explicando ahorita, lo vas a ver, pero está claro, la duda es correcta. Ajá. Estrictamente indispensables. Lo primero que hay que entender ahí es que estamos hablando de la ley del IVA. Ajá. Que en principio, por supuesto, no tiene nada que ver con la ley de impuesto sobre la renta. He estado mencionando en algún momento la ley de impuesto sobre la renta precisamente para ponerla antagónica. La ley del IVA es un impuesto indirecto, mientras la ley del impuesto sobre la renta es un impuesto directo. Este es un impuesto territorial, el otro es extraterritorial. El otro grava ingresos, grava actos y actividades. En principio no se parecen, no tienen ninguna relación. Y clarifico entonces, no son supletorios, entendiéndose la supletoriedad como la define el Código Fiscal de la Federación. Entonces, que el impuesto al valor agregado corresponda a bienes y servicios, al uso goce temporal de bienes, deberán de ser estrictamente indispensables. Y entonces voy a separarlos, porque este párrafo es un poquito amplio. Ajá. Entonces, para entenderlo, lo vamos separando. Lo primero que dice es que para que sea acreditable, debe de ser estrictamente indispensable. Y ahí vamos precisamente, ¿sí? Pero aquí nos quedamos. Eso es simplemente el mensaje que nos está dando ahorita la ley. ¿Quieres que sea acreditable? Sí, que sea estrictamente indispensable. Y viene la pregunta válida. ¿Qué es entonces estrictamente indispensable? ¿Quién me dice que es estrictamente indispensable? ¿Qué piensa que es estrictamente indispensable? Que solo debe de ser como lo que realmente estás ocupando para solventar tu entidad o tu forma de vida, ¿no? O sea, ya sea personas físicas, o sea, lo que ocupas para tu actividad económica, o la entidad, lo que realmente gasta o compra para solventar su servicio, su bien, ¿no? Bien, Vallejo, gracias. ¿Quién más? Yo diría que, por ejemplo, para las entidades, pues los indispensables serían los que le permitan hacer sus actividades por las cuales se constituyó. Ok. Bien, Michelle. Lo que les permitan hacer sus actividades cotidianas en la empresa o en la persona física. Explícalo otra vez. ¿Qué es eso de que le permitan hacer? ¿Quién le permite hacer? ¿Y qué son actividades cotidianas? O sea, que la actividad se le permita hacer, o sea, tenga los medios, por así decirlo, como por ejemplo algún servicio, o en este caso que también se da alguna materia prima que pueda utilizar. Gracias, Michelle. Ya el grupo ya está creciendo, ya los perdidos de ayer que estaban todavía de vacaciones ya se conectaron, ya somos 56. ¿Quién sabe que es estrictamente indispensable? Hay buenas ideas, hay buenos comentarios, pero tenemos que definirlo, tenemos que entenderlo. ¿Qué es estrictamente indispensable?
Profe, Sí. es que, bueno, no sé, yo tengo ese pensamiento. En sí, podríamos decir que todo es estrictamente indispensable, ¿no? Por ejemplo, las personas físicas, la alimentación, el vestido, el sustento, la casa, hogar, necesidades pues básicas, ¿no? En una empresa, pues la luz, el gas, los trabajadores, todo en sí puede ser estrictamente indispensable. Ahora, yo creo que en cuestión de contribuciones, en cuestiones de impuestos, estrictamente indispensable tiene que ver directamente proporcionar al giro de la empresa o al giro de tu negocio y que estas necesidades sean que sin estas necesidades más bien no puedas seguir con tu negocio en marcha. Bueno, ese es mi punto de vista. Carmen. Pues tengo entendido primero que no existe como tal una definición de estrictamente indispensable, pero mi idea sería como un acto o actividad que no sería eludible, o sea, que sea necesaria e inevitable para el funcionamiento de la entidad o, de la actividad. Ok. Alguien levantó la mano y la bajó. ¿Quién era? Yo, profe, iba a decir algo parecido. Adelante. Bueno, lo mismo de que, o sea, sería algo que no puede faltar, en este caso, para una persona física o para una persona moral, para que se realicen, pues. Cerraste tu micrófono a mitad de tu comentario. Ana Sofía, adelante. Yo tengo una duda, pero igual se responde una vez definiendo el concepto de estrictamente indispensable. Y es ¿quién o qué va a determinar entonces lo que es estrictamente indispensable? Ok. ¿Tú quién crees que lo defina? Pues es que no sé si una autoridad o nosotros mismos. Me causa duda. O si hay unos parámetros para definirlo. Piensa quién puede ser. Vas a constituir una sociedad, tienes un negocio, quieres poner una pizzería, quieres poner una venta de artículos regional mexicano, ¿quién define a qué se van a dedicar? ¿Quién lo define? Pues entonces nosotros mismos. Ajá, ¿y quién lo define en una sociedad? Nosotros mismos, porque de hecho cuando te registras ante el SAT y todo, tienes que poner como la actividad económica a la que te vas a desenvolver y ahí dicen que pues tus obligaciones son tales y que y también cuáles son tus beneficios y todo eso. Por eso, ¿y quién lo define? ¿Cómo se llama la persona que lo define? Las personas que lo definen, ¿cómo se llama? Socios, accionistas, no sé. Serían los contribuyentes, personas físicas o personas morales. Los contribuyentes, los propios contribuyentes, los socios, accionistas. ¿Saben la diferencia entre un socio y accionista y un accionista? ¿Saben cuál es la diferencia? Que tienen posivoto los socios. Los socios son los que tienen el capital, ¿no? Y los accionistas solamente han comprado acciones en algún punto. No sé, estoy correcto. No, tiene que ver por el tipo de sociedad, pero vamos a avanzar porque tenemos que ir afinando esto, jóvenes. Van bien, pero, por ejemplo, la expresión el giro de la empresa, ese no es un término, digamos, que vamos a permitir, ¿no? Ese giro de la empresa, pues lo vemos en volantitos cuando nos piden llenar una cosa. No hay un giro de la empresa, ¿sale? Emanuel, ¿qué ibas a decir? Adelante.
Gracias, profe. Ahorita estaba recordando sus palabras de que tenemos que leer. Veo aquí en la ley que dice que se consideran estrictamente indispensables las erogaciones efectuadas por el contribuyente que sean deducibles para fines del impuesto sobre la renta, lo que me hace pensar que hay que revisar también esa ley para ver cuáles sí son las que podemos deducir, ¿no? Y en cuanto a quién lo define, creo que ciertamente uno elige cuando decide qué actividad va a realizar y por eso se registra en el SAT. Pero creo también que debe haber como un filtro, ¿no? Porque si no, entonces yo hago de todo y puedo deducir todo, ¿no? Ese es lo que quería decir, profe, mi aportación. Gracias. Bien. El órgano máximo en una sociedad es el Consejo de Administración. Entonces, el Consejo de Administración define el objeto social, ¿sale? Y el objeto social, pues, contiene precisamente los elementos, la descripción de las actividades a las cuales se va a orientar esta organización. Entonces, por ahí va más o menos los comentarios que esperaba, pero no me salgo y regreso al punto que estábamos diciendo. Bien. Lo tenemos aquí, jóvenes. O sea, escucho lo que me dicen, pero me doy cuenta que sin duda falta leer y falta leer mucho, ¿sí? Está ahí en sus manos. Imagínense que estamos tratando de debatir o estamos debatiendo qué es estrictamente indispensable. Y dice aquí, para los efectos de esta ley, se considera estrictamente indispensable. Ah, mira, qué curioso, de esto que estábamos preguntando, aquí está. O sea, no tenían que hacer otra cosa más que tomar la ley y leerla. ¿Sí? O sea, a veces el sentido común no nos ayuda mucho en materia fiscal, y eso no es una buena noticia, porque parece que creemos entender las cosas y cuando nos damos cuenta, la ley utiliza otra definición que a veces no es lógica. Cuando ustedes vean esta expresión que marqué en amarillo, para efectos de esta ley, cuidado, ¿sí? Agárrense, porque la ley va a decir una tontería, va a decir una barrabasada, ¿sí? O sea, para efectos de esta ley, mira, nada más, o sea, quiere decir que la ley del IVA tiene su propia definición y a veces la definición no es la del sentido común, ¿sale? Entonces, como estamos hablando de conceptos técnicos, tenemos que acudir a la ley para ver qué dice la ley, porque si a mí me preguntaran qué es estrictamente indispensable, así en general diría, hoy pues que es muy requete, muy necesario. Eso es estrictamente indispensable en mi razonamiento, ¿no? Muy requete, muy necesario. Ajá. Pero resulta que ese sentido común no me está ayudando ahorita, sino que la propia ley dice lo que es. Para efectos de esta ley, quiero decir, mira, para efectos de lo que ustedes entiendan, para efectos de lo que ustedes conozcan, para efectos de lo que ustedes han vivido, puede ser otra cosa, pero para efectos de esta ley, y nos vuelca la definición. Y resulta que la definición de estrictamente indispensable de la ley del IVA no se relaciona en nada con lo que acabamos de decir. Y no diríamos así, no los culpo en ese sentido, porque no es el sentido común lo que está utilizando la ley del IVA. Para efectos de esta ley se considera estrictamente indispensable lo que sea deducible para fines del impuesto sobre la renta. Se acabó, ¿sale? Esa es la definición. Voy a trabajar, siempre lo hago así, con ustedes también, a través de un cuestionario. Mando el cuestionario y ese cuestionario contiene precisamente las preguntas de lo que va a venir en el examen. Y en ese cuestionario vienen dos preguntas. ¿Qué se considera estrictamente indispensable para la ley del IVA? Y les voy a preguntar ¿qué se considera estrictamente indispensable para la ley del impuesto sobre la renta? Porque resulta que son dos cosas distintas y resulta que ninguna de las dos tiene
una esencia igual. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, lo único que vamos a encontrar aquí es que son definiciones distintas. Ajá. ¿Qué se considera estrictamente indispensable? Yo hasta me atrevería a decir que hay tres, ¿verdad? La que dice la ley de impuesto sobre la renta, la que dice la ley del IVA y la del sentido común. Y para mí el sentido común, cuando me dicen algo estrictamente indispensable con mi español, como mi mexicanismo, diría que es requete muy necesario, muy requete muy necesario. No, pues qué bueno, profesor, pero pues eso no nos define gran cosa, ¿sale? Para efectos de esta ley, para efectos de la ley del IVA, se considera estrictamente indispensable lo que sea deducible para fines de la ley del impuesto sobre la renta. Se acabó. ¿Sí? Esa es la definición. Ahora, lo que ustedes dijeron, pues evidentemente no está equivocado. No está equivocado si estuviéramos en una clase de ley de impuesto sobre la renta. Se equivocaron de salón, se metieron a la de IVA cuando ustedes iban a ley de impuesto sobre la renta. Creyeron conocer impuestos porque tuvieron clase de renta o código fiscal, pero no IVA, porque la ley del IVA tiene su propia definición. Y otra vez, agárrense porque para efectos de esta ley, está plagado la ley del IVA. Es decir, la propia ley del IVA va a definir o va a expresar su propia definición. Entonces, lo primero que tengo que decir es, pues no, nada de lo que ustedes dijeron es, para efectos de esta ley, lo que sea deducible. Y sí, alguien por ahí, recuerdo en otras preguntas que estábamos haciendo, mencionaron algo de la deducibilidad, pero quiero aclararlo para que no se confunda. La ley del impuesto sobre la renta no tiene nada que ver con la ley del IVA. La ley del impuesto sobre la renta no es supletorio a la ley del IVA, sino que tenemos aquí una referencia expresa. Eso no lo hace supletoria, eso no las hace amigas, eso no las hace complementarias. Simplemente el legislador dijo, qué flojera tengo, voy a decir que lo que hagan allá en impuesto sobre la renta, en esa parte específica, me lo traen para acá. Entonces, si ya alguien buscó el libro de la ley del IVA en México, en la primera parte el autor lo que sostiene es, ¿sabes impuestos sobre la renta? Avanzaremos rápidamente en IVA. Si ustedes no saben impuesto sobre la renta, no avanzaremos rápidamente en IVA, porque la definición de deducibilidad para efectos de la ley de impuesto sobre la renta del artículo 27, pues precisamente es un concepto amplio, es un concepto extenso, que para eso en la facultad pues hay una clase, ¿no?, de ISR1 en el cual pues se explica qué es un concepto deducible y nos llevamos días y días o clases y clases para poder explicarlo. Yo no tengo más que 10 minutos para poder explicarles qué es un concepto deducible, porque eso es precisamente lo que va a marcarnos cuando un impuesto para efectos de la ley del IVA sea acreditable. Si es deducible para renta, es acreditable para IVA. Si no es deducible para renta, entonces no es acreditable para IVA. Si es parcialmente deducible para renta, será parcialmente acreditable para IVA. Es decir, la ley del IVA en este concepto estuvo supeditada a la ley del impuesto sobre la renta. Voy a hacer lo que la ley de impuesto sobre la renta diga. Y es muy común para la ley del IVA, por eso tiene 32 artículos. Y no los tiene porque sea un impuesto sencillo, los tiene porque es un impuesto flojo, es un impuesto que no tomó el decoro para dar sus definiciones. ¿Qué es exportación? Lo que diga la ley aduanera. O sea, ¿no me vas a decir, ley del IVA, qué es exportación? No, acude a la ley aduanera y lo que ella diga, yo lo haré. Oye, ¿qué es estrictamente indispensable, ley del IVA? Yo no sé, lo que diga la ley de impuesto sobre la renta, eso haré. Es una ley floja, es una disposición que en lugar de tener autonomía y conceptos propios, se apoya de conceptos externos, pero al mismo tiempo también utiliza la expresión para efectos de esta ley, es decir, se aventura a dar su propia definición de lo que quiere que sea para efectos de la ley del IVA. Entonces, tenemos que vivir con esta dualidad.
con ocurrencias de la ley del IVA, a dar sus propias definiciones, a la par de ser suficientemente floja la ley del IVA para no dar sus definiciones y recargarse en otras. En este caso nos encontramos con este concepto. Estrictamente indispensable no es muy requete, muy necesario. Estrictamente indispensable es que sea deducible para la ley del impuesto sobre la renta. Punto y seguido. Si alguno de ustedes tiene dudas con ese concepto, ahora mismo le entramos y le damos una repasadita al concepto deducible. Pero en principio no es un tema de la ley del IVA, ¿sí? ¿Alguien pudiera en este momento darnos alguna explicación de lo que es la deducibilidad, lo que es un gasto deducible para la ley de impuesto sobre la renta? Digamos, abriendo un pequeño paréntesis para complementar lo que estamos leyendo, pero de inmediato nos vamos a regresar a la ley del IVA porque suficientes problemas tengo con la ley del IVA como para meterme en renta. Entonces, ¿qué es un gasto deducible para la ley de impuesto sobre la renta? Veo ahí tu mano, Manuel, pero quisiera seguir con este concepto. Adelante, Amanda. Pues yo me acuerdo que en el artículo 27 de la ley de ISR decía que pues tenían que ser gastos estrictamente indispensables para los fines de la actividad del contribuyente. Y bueno, ahí vienen varias partes de lo que es deducible y en qué cuestiones es deducible. Por ejemplo, en deducción de inversiones, deducción de cheques nominativos, cuando te dan donativos, cosas así que vienen, es muy específica. Ya, en ese sentido, gracias, Amanda, quiero clarificar que no hay que supeditarnos al concepto estrictamente indispensable de la ley de impuesto sobre la renta. O sea, la ley del IVA dice estrictamente indispensable cuando sea deducible. O sea, no dice estrictamente indispensable cuando sea estrictamente indispensable en la ley de renta. Evidentemente, para que un gasto sea deducible debe de ser estrictamente indispensable, pero ese es el 27, fracción primera. Hay fracción segunda, fracción tercera, fracción cuarta, fracción quinta. O sea, digamos, se tiene que tomar el artículo completo en su conjunto. No se limiten ahorita a pensar estrictamente indispensable del concepto de renta. Mejor limítense, ¿verdad? Es muy amplio, pero limítense a pensar el concepto deducible de renta, ¿vale? ¿Qué es estrictamente indispensable? Lo que sea estrictamente indispensable. No lo dice así. ¿Qué es estrictamente indispensable? Cuando sea deducible. Ok. ¿Y cuándo es deducible? Pues fracción 1, fracción 2, fracción 3, fracción 4, ¿no? La fracción 14 la vamos a revisar porque cae en nuestro ámbito de aplicación de contribuciones indirectas y al comercio exterior, específicamente en comercio exterior. Pero pues evidentemente no vamos a ver las fracciones del artículo 27. Por eso abro este pequeñito espacio para que alguien más nos diga cuándo un gasto es deducible o cuáles son los requisitos de deducibilidad de la ley de impuesto sobre la renta. Adelante si alguien lo sabe. Un pedazo, ¿no? Adelante, jóvenes. Creo que es el artículo 25, ¿no? Que dice que, bueno, las deducciones autorizadas. Ok. ¿Y qué dice de las deducciones autorizadas, Amanda? Bueno, dice que es específicamente costo de lo vendido, las inversiones, las devoluciones y descuentos, los créditos incrobables y las pérdidas que sean por caso fortuito. Creo que las cuotas pagadas al IMSS y el ajuste anual por inflación. Ok, ¿las pérdidas fiscales llevan IVA? No. ¿Qué dice el 27 de renta? Ya lo tendrás a lo mejor por ahí. Sí, desde el principio. Ajá. Las deducciones autorizadas para este título deberán reunir los siguientes requisitos. Hasta ahí, ¿sale? Gracias.
Perdóname, entonces, los siguientes requisitos. Estamos hablando de los requisitos para que sea acreditable. No hay que perdernos de ahí, ¿sí? Ya llegamos hasta el 27 de renta, pero nos regresamos otra vez. Artículo 5. Lo que nos interesa definir es cuándo un gasto se convierte en acreditable, cuándo un IVA pagado se convierte en acreditable, ¿sale? Ese es nuestro tema principal para no perdernos en esto. Ajá. Empezamos a ver la ley del IVA el día de hoy, es nuestra primera clase y miren ya hasta dónde andamos. Uno de los elementos para entender el IVA es la traslación. Otro de los elementos fundamentales es el acreditamiento. El acreditamiento consiste en restar. Pues me gusta, como contribuyente me gusta, porque me dicen impuesto a cargo 100 pesos, menos 30, ay caray, ya me gustó. O sea, me permite restar, no voy a pagar 100, sino voy a pagar 70. Ya me interesó, ¿se dan cuenta? Nuestros clientes, los contribuyentes que vamos a atender, están interesados en que el contador entienda ese concepto porque les va a disminuir el pago fiscal. Ajá. Y para ser acreditable hay que hacerlo deducible. Y para ser deducible hay muchos requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Quiero que me mencionen 3 que ustedes recuerdan. La forma de pago, no sé, ya lo iba a decir, pero los más comunes, los más tradicionales que tengan ustedes en mente, que sean deducibles. Adelante. Las donaciones. Donaciones. Ok. ¿Quieres decirnos algo de donaciones? ¿Cuándo es una donación deducible? Por ejemplo, ahora cuando está lo del Teletón, que las empresas donan dinero, bueno, cierta cantidad de dinero para el Teletón. Ok. Permito eso porque vamos a entrar al tema de donativos para efectos de la ley del IVA. A ver cómo nos va. ¿Qué otro ejemplo pueden recordarse de un concepto deducible o un requisito para que un gasto sea deducible? ¿Gastos de operación? Ajá, puede ser, pero concéntrate más, por ejemplo, vehículos, blindaje de vehículos o tal vez compra de un seguro para los empleados. ¿Las ambulancias podrían ser? Ajá. ¿Cuáles son los requisitos para deducir un vehículo? Ahí está la pregunta. Yo sé pues que nada más podemos deducir hasta 175,000, ¿no? Okay. Están bien un contador al mismo tiempo. A ver, en orden, otra vez. Adelante, entraron las dos al mismo tiempo. Quiero que una hable y luego otra, por favor. Ok, que solo puedes deducir hasta 175,000. Y si compro un coche de 200,000, ¿qué pasa, Amanda? Pues solo serán deducibles 175,000. ¿Y la diferencia? Pues sería un gasto, ¿no? Sería un gasto no deducible. Entonces lo que me estás diciendo es que hay conceptos parcialmente deducibles. ¿Sale? ¿Alguien más? Díganme qué se necesita para deducir la compra de un seguro, por ejemplo. Fui a cargarle a mi coche hoy 500 pesos de gasolina. ¿Es deducible? ¿Qué requisitos me dicen a mí que soy un contribuyente? Oiga, contador, cargué 400 pesos de gasolina. ¿Son deducibles? ¿Qué me dicen? Adelante. Sí, son deducibles. Ajá, sí son deducibles. ¿Por qué? ¿Con qué requisitos? Quiero que me digan los requisitos para que ese cargo de gasolina sea deducible. Bueno, en general es que tienen que estar amparados por un comprobante fiscal. Bueno,
Y además, Estamos muy conectados. Eric Canales, a ver, habías levantado la mano. Di algo para hacerlo en orden. Eric. Que debe de ser pagado con tarjeta de débito o crédito a nombre del contribuyente que se va a hacer deducible. Súper, entonces si no lo pago con tarjeta de crédito o débito, el gasto no es deducible y el IVA asociado a esa gasolina será no acreditable. Perfecto. Luna, a ver, Luis Daniel. Bueno, yo digo, pienso que para que sea deducible tendría que ver que para desarrollar su actividad económica o empresarial. Súper, perfecto. Bien dicho. ¿Se dan cuenta? Lo estamos formando. Ya llegamos ahí con el comentario de Luis Daniel a el objeto social. ¿A qué te dedicas? Súper, está bien. Pero lo que quiero es que vayan encontrándole el modo. Es decir, ¿cuándo es acreditable? No hay que olvidar que ese es nuestro objetivo. Marco Alanis, ¿ibas a decir algo? Que también debe de contar con un CFDI o un comprobante fiscal. Ok, si no tienes una factura, pues no, ¿verdad? Bien, Marco, ¿ibas a decir algo, Alanis? Iba a decir que tienes que tener registrados coches al nombre de la empresa, pero fue lo que dijo mi compañero. Ándale, no lo habían dicho y esa es una muy buena observación. Oye, ¿puedo deducir el coche de mi primo? ¿No? Pues no, si no es un coche que compró la entidad y está con un CFDI a nombre de él, no se puede ser. Está muy bien. Amanda. Recuerdo que la ley decía que tenían que ser más de 2,000 pesos. Si eran más de 2,000 pesos, tenía que ser forzosamente en tarjeta de crédito. Ok, como dicen ahí, caliente, pero muy bien, Amanda, va bien, ese comentario es válido. Entonces, lo que quiero es, Luis Daniel, ¿ibas a decir algo más? Tienes la mano. No, me olvidé de bajarla. Una disculpa. Exacto. Entonces, lo que estamos viendo aquí, porque otra vez ya tengo less than 1 minute, entonces en cualquier momento me corta el Zoom. Lo que quiero entonces es que veamos el ligue que tiene la ley del IVA con la ley del impuesto sobre la renta. Si es deducible para renta, entonces será acreditable. ¿Y cuáles son los requisitos de deducibilidad? Son muy amplios. Los vamos a revisar. Pero en principio, si compré un vehículo en 300,000 pesos, no puedes acreditar todo el IVA, solo el que corresponda a 175,000 pesos. Si estoy comprando gasolinas 400 pesos y lo pagué en efectivo, no vas a poder acreditar el IVA porque lo tenías que haber pagado con una tarjeta de crédito, ¿sale? Entonces vamos bien, pero vamos a tener que afinar muchas cosas.